Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Educación y Futuro, dos caminos que se encuentran. En el día de hoy vamos a dar vuelta al aula, una experiencia literaria invertida. Nosotros somos Laura y Cristian. Somos estudiantes del profesorado de literatura en el CERP del Norte y hoy queremos compartir una experiencia que muestra cómo las políticas educativas y las tecnologías pueden transformar nuestra práctica docente. Exactamente, Laura. En este episodio vamos a conversar sobre el modelo del aula invertida, una metodología que está ganando espacio en Uruguay y sobre todo en el marco del Plan Ceibal y del impulso al uso de entornos digitales a la educación media. Exacto, y para eso nos acompañan dos colegas del profesorado, Gabriela y Victoria. Ellas vienen experimentando con esta metodología en sus prácticas docentes. ¡Bienvenidas, chicas! Hola, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Gracias a ustedes, es un placer poder compartir lo que hemos aprendido en este proceso. Pero antes de entrar en la experiencia concreta, tal vez podríamos explicar brevemente qué entendemos por aula invertida. Sí, claro, en pocas palabras, el aula invertida propone dar vuelta a la estructura tradicional. Los estudiantes acceden a los contenidos teóricos fuera del aula. Por ejemplo, mediante videos, lecturas o materiales digitales, y el tiempo en clase se dedica a aplicar, discutir y producir ese conocimiento. Exacto, es una forma de fomentar la autonomía, la colaboración y el pensamiento crítico, ¿no? Además está alineada con las políticas de aprendizaje activo que promueve la ANEP y con los objetivos de educación digital del Plan Ceibal, que busca integrar tecnología con sentido pedagógico. Bueno, Gabriela, contanos, ¿cómo llevaron esta metodología a la práctica en tus clases de literatura? Bueno, nosotros estamos trabajando actualmente con un grupo de cuarto año de educación media y el texto elegido es El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Antes de la clase presencial, lo que están haciendo los estudiantes es ver en su casa un video breve con el contexto del autor, el resumen del cuento y algunas preguntas guía. Este material lo subimos al aula virtual de CREA. O sea, que el encuentro entonces presencial ya no era para dar la clase tradicional. Exacto. En esta clase los estudiantes trabajaron en grupos analizando los símbolos del cuento, como el almohadón de plumas o el insecto, y relacionándolos con la idea de enfermedad y muerte. Nosotros acompañábamos el proceso y hacíamos preguntas, guiábamos las discusiones y al final elaboraron una interpretación colectiva en formato de podcast. ¡Qué buena idea! ¿Y cómo respondieron los estudiantes? La verdad que muy bien. Sobre todo porque pudieron participar activamente y no solo escuchar, incluso los que suelen hablar menos se involucraron porque llegaban preparados y seguros con el contenido básico. Yo también implementé algo similar, pero con El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Les propuse que antes de la clase vieran un video con la lectura dramatizada del poema y una breve presentación sobre el simbolismo. En clase hicimos una especie de laboratorio de interpretación. Cada grupo analizaba una estrofa y luego compartía sus hipótesis. La verdad suena muy motivador y al mismo tiempo se articula con lo que promueven los programas, como desarrollar las competencias lectoras, reflexivas y comunicativas, más allá de memorizar datos. Totalmente. Además, la metodología promueve la autonomía del estudiante y el rol del docente como mediador, no como expositor. Mira cómo se pone. Ahí salió en el audio. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de los desafíos y los aprendizajes que nos deja esta aula invertida. En concreto, ¿qué desafíos encontraron al aplicar esta propuesta? El principal desafío fue el tiempo, preparar los materiales previos para la planificación, pero después el resultado no se vio en el aula. También tuvimos que acompañar a algunos estudiantes que no estaban acostumbrados a trabajar de forma autónoma. Sí, y otro desafío es la conectividad, ¿no? No todos los estudiantes tienen acceso estable a Internet. Aunque el Ceibal facilita herramientas, todavía hay brechas. Pero creo que la clave es adaptar los recursos y no depender solo de lo digital. Eso es bastante interesante, ya que el aula invertida no es como sinónimo de tecnología, sino de repensar el tiempo y el espacio de aprendizaje.
Bueno, chicas, para ir cerrando con este debate muy interesante, ¿qué creen que aporta esta experiencia a la formación docente? Bueno, yo creo que nos invita a pensar la enseñanza de la literatura como que de una manera más dinámica, con el estudiante, claro, en el centro. Sí, ¿no? Y también asumirnos como docentes reflexivos, capaces de innovar desde nuestras realidades, respetando los marcos curriculares y las políticas nacionales, pero agregando nuestra impronta creativa. Entonces podemos decir que la aula invertida no solo invierte la clase, sino también la mirada sobre el aprendizaje. Así es, gracias a nuestras invitadas y gracias a quienes nos escuchan. Esperamos que este caso inspire a otros docentes a animarse y a innovar desde sus aulas. Muchas gracias.